Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fresco el podcast. Yo soy Luis Padilla y hoy tengo un invitado muy especial. Tenemos aquí a una leyenda de Kansas City, Roger Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Un gusto estar aquí. Agradezco tenerme en el show y esperemos que salga todo bien. Todo va a salir muy bien. Todo. Ya me estabas diciendo hace rato que tú ya eres un experto del podcast. Ya has hecho varios. Me ha tocado que me entrevisten, pero no hacer un podcast. Es diferente ser el conductor del podcast. Bueno, parecido. Ya, Sí. en la próxima que vengas, ya tú eres el que hace las entrevistas. Las preguntas Las y todo preguntas eso, y todo, y sí. dirigimos el programa. Sí. De hecho, ahorita vas para ahorita terminando tienes otro, así que... Hoy empieza mi carrera del empieza tu podcast. carrera. Hoy empieza mi carrera. Empezamos aquí en el Fresco y después salimos para a ver las grandes ligas, Para dicen. las grandes ligas, así ya vas al podcast. Así empieza todo el mundo, así Sí. empieza en el fútbol igual. Sí, Jugás en las ligas menores, vas a ver el equipo profesional y de ahí y te vas. el sueño comienza. Exacto. No, así estamos empezando estamos muy contentos, eres de los primeros invitados. Y entonces, pues, muchas gracias que aceptaste la invitación. Y pues, Roger, en Kansas City ya tienes, pues, eres de los jugadores, yo creo, con más años aquí en Kansas City, ¿no? Desde el 2008. Sí, soy el último que empezó desde el 2008, el siguiente que Susi llegó en el 2009. Eh, Él lleva más años porque él ha jugado toda su carrera aquí en el club. Yo tuve una etapa en exilio en el extranjero, entonces si se trata de quién lleva más en el club, él, pero el que llegó hace 6 años fui yo. Sí, entonces, Sí. y ahorita te voy a platicar, bueno, te voy a preguntar de tu etapa en Inglaterra, pero tú llegas en el 2008, pero vamos más para atrás un poquito, y bueno, todos sabemos que eres capitán referente de la selección de Honduras, eres de Honduras, pero pues cuéntame de qué parte de Honduras, cómo se da cómo inicias en el fútbol. Sí, bueno, no vengo de una familia tan futbolera, pero vengo de una ciudad y un país muy futbolero. Entonces, desde que uno empieza muy niño, el fútbol lo trae en la sangre. Creo que no solo el hondureño, pero el latinoamericano, el centroamericano, el mexicano y el sudamericano lo traen en la sangre. Entonces, en esa parte, desde que nací en el barrio, se jugaba mucho fútbol. Y ahí pues empezaron mis primeros pasos en el fútbol. Y luego el sueño todo latinoamericano es llegar a Estados Unidos a una mejor vida, ¿verdad? Entonces mi papá se vino en los años 80, nosotros llegamos en 99, tenía 11 años, a Denver, Colorado. Y de ahí pues el fútbol ya lo traía en la sangre y las oportunidades en Estados Unidos, como había mencionado anteriores, son infinitas, ¿verdad? Entonces se me dio la oportunidad de estudiar y jugar fútbol a la misma vez. Y en Estados Unidos, si llevas los dos en conjunto, te va a salir todo bien. Entonces, en esa parte me tocó ir a la universidad y los partidos los pasaban por la televisión y todos los scoutings a nivel de profesional en Estados Unidos MLS me vieron y dieron el reporte. El reporte llegó a la gente de los clubes y el draft, que en su entonces era algo muy grande en Estados Unidos. Me tocó declararme para el draft y en el 2008 me toca llegar acá. Pero menciono que antes de eso no fue nada fácil, fue Claro. llegar a Estados Unidos, que para cualquier latino ya es algo muy difícil. Como hablábamos anteriormente, el idioma, los padres de uno que no están muy enterados porque del trabajo a la casa, y entonces la logística de llevar a un niño a entrenar, de qué se necesita, todo eso se les complica. Entonces, gracias a Dios a mí me supieron ayudar mucha gente latinoamericana, muchos amigos, y en esa parte logré llegar
a estas etapas, pues me tocó ir a un junior college, que es casi prácticamente un colegio de la comunidad, un community Mm. college, y desde ahí pues me vieron universidades División uno y me tocó ir a Ohio State, y ahí pues lo demás es historia, diría, ¿verdad? Sí, pero, pero bueno, lo demás es historia y hay mucha historia, pero cuando estás en Honduras, llegas, obviamente empiezas allá, me imagino es muy parecido a México, que son las fuerzas básicas, ¿no? De los equipos profesionales. Llegas así a la academia de un equipo, del barrio te ven, o estás jugando en los equipos de barrio y después alguien te tuvo que haber visto e invitado a alguna academia o... Sí, lo que pasa es que en Honduras la parte competitiva empieza un poquito ya entre los 13, 14, 15 años, pero obvio, hay equipos muy competitivos de 8 contra 8, porque cuando tienes 8 años, 9 años, 10 años, es difícil que juegues en una cancha muy grande, Claro, entonces hacen canchas al tamaño de los niños, pero es todo igual. Me ha tocado estar en México visitando y todo lo mismo, solo que obvio que la infraestructura de los clubes de México tiene un poquito más que Honduras, pero patea la pelota igual un hondureño y un mexicano, la misma pelota redonda y todo, el mismo barrio, la misma cultura, futbolísticamente hablando, queriendo mejorar en todo eso, pero no cambia nada. Entonces sí, me invitaron cuando estaba muy jovencito a muchos clubes. Como se dice, el que es bueno en un lado es bueno en todos lados, ¿verdad? O es el que, perico verde en sí, todos lados. sí, y entonces desde muy temprana edad me estaba haciendo muy bien en el fútbol. En algunas cosas era muy bueno, en otras cosas no era tan bueno, pero si uno se da cuenta de eso muy joven, empieza a mejorar esas cosas y eso es que lo separa a uno de los De otros los jugadores. demás, Sí. claro. Y cuando estabas joven, te digo porque también pues tú cumpliste el sueño de muchos latinos, como decías antes, anteriormente, ¿no? De ser futbolista profesional. Cuando estabas joven, ¿cómo fue eras joven fiestero, se puede decir, o eras bien dedicado al fútbol, o porque muchos pues Ujú. se pierden, ¿no? ¿Cómo fue fue difícil, me imagino, mucha dedicación y sacrificar muchas cosas, ¿no? Sí, yo diría que creciendo en una ciudad como Denver y teniendo la edad entre los 15 que entra uno a la, a la high school, a la preparatoria. Esos son los años muy primordiales para uno, ¿verdad? Porque ahí es donde aprende todo lo que uno sabe en la vida, diría yo. Y, y gracias a Dios tengo a mi mamá y mi papá que son personas muy inteligentes y siempre eran muy moderados en las cosas, ¿verdad? No todo Claro. muy por acá y no todo muy por allá, todo en el medio. Si tenía que divertirme, tenía que divertirme. Si era fútbol, era fútbol. Ujú. Denver, Colorado es una ciudad muy, que a la gente le gusta estar mucho en las montañas, en los ríos y todo eso. Entonces, de esa forma disfruté muchísimo y todo eso. Y luego viene la vida de universidad, que la vida de universidad es un poquito más diferente porque ya uno como persona, ya como adulto, uno ya se abre un poco más a la vida, hay más fiestas, toda la vida de universidad. Entonces en esa parte sí, pero todo, como te digo, ya había yo venido de una etapa muy moderada Sí, donde ni mucho aquí ni mucho allá. Y creo que eso me ayudó a concentrarme cuando era tiempo de fútbol, era tiempo de fútbol, cuando era tiempo de estudio, era tiempo de estudios, pasar con los amigos, era tiempo de amigos, entonces en esa parte supe moderarla y justo cuando llegué a profesional igual, pero uno siempre empieza por un camino y después dice, pues este no es el camino correcto, vamos a darle un poquito más para acá. sí, Y yo creo que si uno lleva esas cosas muy moderadas, le va a ir muy bien a uno, porque no todo solo es fútbol tampoco, porque si haces fútbol se te olvida todo y el fútbol se cansa también, porque uno necesita descansar la mente en esa parte uno también. claro. Entonces, si uno sabe manejar las cosas en el trabajo, en todo, creo que va a llegar muy lejos. Sí, decían, yo tenía obviamente de muy niño, ¿no? Pero tenía un entrenador que decía que había que tener un balance, era como, él le decía el rin de la bicicleta. O sea, ya Ujú. es que a los rines a veces Sí. decía, aquí va la iglesia, aquí va, no sé por decir, la familia, los amigos, la fiesta, la escuela, el fútbol, dicen, ni muy, ni tan, como Sí, no, bien dices tú, ¿no? exacto, sí. Pero entonces, en Honduras se muda toda tu familia a Denver.
y en Denver empiezas ya, pues te metes al sistema, como bien dices, de high school, de la universidad. Decías que antes el draft era no más importante, pero era más grande, ¿no? Porque era la única manera en que llegaban los jugadores a la MLS. Sí, y por eso se ha dicho, y lo digo yo, personalmente lo digo yo, que la liga más difícil de entrada profesional es la de Estados Unidos. No es porque hay muchísimos futbolistas, solo que en Estados Unidos hay cultura de cómo llegar a algo. En Latinoamérica, pues empieza uno en las academias y de ahí sale para arriba. En Latinoamérica es obvio más difícil porque hay más niños jugando fútbol, entonces Claro, entre 100 niños uno sale, pero aquí tal vez entre 10 uno sale, pero el camino solo es un camino y en Latinoamérica hay miles de caminos. sí, Entonces puede llegar por diferentes caminos uno a profesional. En Estados Unidos solo había un solo camino, entonces por eso era más difícil. sí. Pero ahora ha cambiado poco, pero todavía se sigue complicando un poco. Pero, pero sí, al principio era algo muy difícil. O sea, me imagino cómo fue tú estabas en la escuela, en la universidad. Ujú. Sé que tuviste en la generación Adidas, que no sé si es correcto. Sí. Sí. Creo que lo siguen haciendo, ¿no? Como parte del draft, o todavía hay una generación Adidas de futbolistas. Eh, no sé si me puedes decir más, no Sí, sé si no, estoy bien o no, el draft casi ya existe, pero no, no no como para, antes. para el primer equipo. Ya todos salen de la academia y si hay algún jugador que te les escapó un poquito, sale el draft y lo ponen en el segundo equipo. Okay. Tal vez baja pretemporada y estuviste un solo primer equipo, pero es que el primer equipo ya está lleno de jugadores jovencitos, entonces ya los que tenían que ir a la universidad ya no fueron a la universidad, ya están en el primer equipo. Entonces, a esos jugadores de 17 años que tal vez tienen que ir a la universidad, ya les ofrecen generación Adidas, o sea de que le ofrecen esos 3 años de profesional y si algo llega a pasar en la carrera, algo negativo, que se lesionan o tal vez no lo hicieron, Bajan el nivel. bajan el nivel, está esa parte de una beca si quieren ir a la universidad todavía. Entonces como que le dan ese poquito ahí de dinero para que puedan pagar por sus estudios. Entonces ahí está un poquito de generación, pero ahora ya prácticamente el draft ya no existe No existe. para nada ya, Sí, porque los jugadores ya el desarrollo lo hacen todos en la en academia. las academias de los clubes, ¿no? Exacto. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese día? ¿Todavía te acuerdas ese día que te dijeron que ibas a firmar profesionalmente? Sí, sí me acuerdo. La verdad que eh, estaba en una clase y en la universidad es muy complicado porque uno no puede decir que es debido profesional porque pierde la elegibilidad De jugar. de jugar. Entonces, prácticamente no le quitan la beca a uno si decide jugar profesional. Ujú. Entonces, en esa parte tiene que ser muy cuidadoso uno y tiene que tener a su familia más que lo represente en esa parte. Entonces, yo quería ir a jugar profesional, pero estaba en la etapa de en mi tercer año de universidad, y son 4 años de universidad en Estados Unidos, y en esa parte, ahí viene la generación Adidas. Si uno sale antes del cuarto año, es donde le dan la generación Adidas porque todavía le queda ese año de estudio. Y uno no quiere perder la beca porque las becas son 20,000, 30,000, 40,000 dólares que casi nadie los tiene Claro. en el bolsillo. Entonces, en esa parte, se le complicaba al jugador. Entonces, tenía que, por parte de la familia, uno se comunicaba y decía si se iba al draft o no. Entonces, si me daban generación Adidas, pues yo me iba al draft, porque ya solo me quedaba un año de universidad. Entonces, Sí, en esa parte la pensé un poco más, aunque el sueño de todo jugador es ser profesional, pero ya cuando uno llega a hecho tanto esfuerzo de 3 años de universidad y perder sí, pues el último año, perdiste. sí. Entonces, en esa parte decidí y estaba en una clase cuando agarré el texto em, de que mirara mi correo electrónico porque habían mandado ya el contrato completo. em, el contrato completo, pero el mismo contrato traía el representante primero, que era firmar, Sí, sí. era firmar el contrato del representante y después te mandaba el contrato Del del jugador. jugador, Ah, ok. de que es de la liga. Entonces ya firmé con él y ya te mandan el contrato ese porque ya ahí perteneces a la liga y también Al al, representante. al representante por 2 años. Ok. Entonces en esa parte ahí ya me di cuenta y bueno, dejé la clase
y tenía que ya irme al combinado de la MLS, que era 3, 4 días después, y de ahí pues empezó todo, y de ahí uno va al combinado, juega 2 partidos de fútbol, perdón, que para mí es muy poco, Sí, pero para ahí, ver a alguien. ajá, para ver a alguien, pero ya prácticamente solo tiene que mostrar un poquito uno, porque ya lo que ya ellos habían hecho el scouting todos esos meses, Ya te tienen bien visto, ¿no? ya lo tienen bien visto, pero también hay que jugar un poquito bien uno, porque después van ellos y te miran en persona y dicen, pues este no es lo que yo pensaba, pero Claro. con Generación Adidas es 100% que un equipo tiene que llevarte porque ya ha firmado el contrato. Entonces, esa Generación Adidas te lo pagaba Adidas y era un contrato gratis para los equipos de la MLS. Entonces, no contaba en el salario del equipo. Ok. Entonces, si al equipo le dan 6 millones de salario, tienen que agarrar Sí, 20, 30 jugadores en ese ese salario. salario. Los jugadores de Generación Adidas no contaban en ese salario. Ok. Entonces podías tener 3, 4 jugadores de Generación Adidas y aunque no te quisieran, tenías que estar Tienes ahí. que estar ahí. Pero en esa parte era muy bueno porque tenías 3 años de desarrollo. Sí, Entonces el primer año te iba mal, tenías el segundo año y tenías el tercer año. sí, Entonces en esa parte era bueno porque tenías el contrato, pero muy diferente a lo que está acostumbrado uno en Latinoamérica. sí, sí. Y Sí. que todavía existe, ¿no? Eso ya no, ya, pues es que ya menos con ahora con la academia, Existe con los jugadores de la academia con la por 3 años academia, que firman, en vez de irse a la universidad, les dan ese contrato. ese contrato de 3 años más el poquito de universidad. Cuando te llega este texto que revisas tu email, lo revisas, me imagino la emoción fue de, pues, o sea, pues, estabas ahora sí tu sueño, ¿no? De ser Sí, claro, futbolista. es el sueño que he tenido toda mi vida. ¿Te acuerdas en qué clase estabas? No me acuerdo la verdad, era una clase grande, grande, no me acuerdo exactamente la clase. em, no me acuerdo la clase, la verdad que no, pero era de Cerraste el 300, libro y sí, vámonos. era entre 300, 400 personas y era un compañero mío que estaba en la clase y como estaba solo quedaban como 5 minutos y salí de un solo y ya me Ya, fui. Sí, no regresaste. no regresé nunca, no regresé nunca, no ¿Qué regresé nunca. estudiabas? ¿Qué Estaba, querías estudiar? empecé en comunicaciones, ¿O sí? empecé en comunicaciones y empezaba la carrera de comunicación. Ok, Pero si tuviera que regresar otra vez el tiempo, fuera cambiado. sí. Espera que eso sí, ¿Qué estudiarías ahora? yo creo que algo de negocios, porque es lo que se trata, Administración, es administración, es lo que se trata, toda la vida ahora se sí, trata de es eso, negocio, entonces sí. claro, Entonces, en esa parte, si tuviera que regresar, y se lo digo a mis sobrinos y mi sobrina, siempre, sea lo que sea, relacionado al negocio. relacionado al negocio, si es finanzas, si es todo, si es administración, porque todo está muy relacionado y es lo que la vida se trata al final. Pero si ahora en 10 años que todavía te quedan de carrera, te retiras y te invitan de comentarista en algún canal o algo así como, pues, sería algo de comunicación, ¿te gustaría hacer algo así? Sí, pues es que como me gustaba el fútbol mucho Claro, y me gustan los deportes mucho, eso es lo que veías, eso ¿no? es lo que veía ahí y uno decía, bueno, si no soy futbolista, pues tan siquiera me estoy acercando a la rama del fútbol, estar ahí relacionado con el fútbol o hacer algo con el fútbol, trabajar para un club, no sé, no de comentarista, pero de cualquier labor en un club. Eso era, yo quería siempre estar ligado al fútbol. Sí, Y en esa parte, pues creo que he aprendido más de comunicación en el fútbol que lo en que la estaba escuela. que en la escuela, sí. Sí, Tantas entrevistas, incluso partidos, hablando un poco sobre los partidos, la parte táctica, la sí, logística de los partidos. En esa parte, pues he aprendido poco, pero nunca se sabe. Uno no le puede decir que no a nada. Me ha tocado en el tiempo de COVID aprender un poco de cómo analizar un partido de fútbol, con licencias de fútbol también. Entonces, ok, en esa parte aprende uno también sí, sí. muchísimo. Y ahorita te voy a platicar, o bueno, te voy a preguntar un poquito más de eso, pero para no desviarnos del draft, te llega la noticia, vas al combinado, que creo que es en Miami, no sé si lo siguen, no, en Florida, Ah, lo siguen bien haciendo, que ¿no? sabes, bien Sí. que sabes. Sí, sí, sí. Entonces, vas y ahí te dicen Sporting Kansas City, que en ese tiempo eran los Wizards. Sí, Sí. los Wizards, ajá. Entonces te dicen, hey, porque ahí pues es el que te escoja o No, vas al combinado y después te regresas otra vez a donde viene.
me regresé a la universidad y fui a otras clases todavía. Ah, ok. O sea que a la clase esa no regresé, pero regresé las últimas 2 clases, 3 clases, y después tuve que ir a decirle a todos los maestros Que, para que no reprobaran las clases, porque ahí me iba a ir muy mal, porque iba a terminar en el grado muy... Yo quería Abajo. por el futuro, sí, entonces quería decirles que esto pasaba, para que no me reprobaran en las clases, porque ya me estaba retirando, les cuento, tenía que dar la firma de todos los maestros para después continuar en un futuro, si se sí, podía. por si regresabas, Ajá. que De donde quedar ahí donde estaba así, quedar donde estabas. Exacto. donde estaba así, y que no me reprobaran, y el dinero, pues como son becas de la escuela, el dinero no se gasta y lo pueden ahorrar para otra jugador o otra persona. Ah, perfecto. Entonces en esa parte uno regresa. Regresé y después al draft solo van 30 o 40 personas. Van los que van a hacer en el super draft, los del primer round y los del segundo round. Pero son como 4 rounds. Esos no van porque los que van en los primeros 2 rounds son los que van a ir en la televisión. En ESPN son los que ponen el draft cuando dan tu entrevista y das todo. Tal equipo agarró a Espinosa, tal equipo agarró a tal jugador. Entonces te invitan después a la semana siguiente que vayas al super draft porque vas a ser elegido entre los top picks, entre los más altos. Entonces ahí me compraron el vuelo que fue en Baltimore. Y ahí llega todo, está todas las cámaras de ESPN, se sientan todos los jugadores, pueden llevar a un familiar. Yo fui con mi hermano Okay. y ahí, pues no sabías quién te iba a escoger. Tuviste entrevistas con los entrenadores en el combinado, tiene entrevistas con los equipos que te quieren. A mí solo me entrevistó Sporting, que eran los Wizards, y Real Salt Lake. Los únicos 2 equipos. No me entrevistó Colorado, donde yo soy, Ujú. o Columbus, donde estaba jugando en la Universidad de Ohio, en Columbus, de Ohio State, y Colorado, porque soy de ahí, pensé que me iban a Claro, entrevistar. pensaste que te Sí, conocían. sí. Sí, sí. Y solo me entrevistó Real Salt Lake, y Real Salt Lake tenía el pick número 2. Y Sporting tenía el número 1 y el 11. Ok. Intercambiaron esa semana por el número 1, que intercambiaron a Nick García Ujú. a San José y por el number 1 pick. Y ahí entonces yo dije, pues soy número 1 aquí, dije yo. Y fui al draft y cuando hicieron el número 1 dijeron, perdón, cuando estaban en el combinado, Kansas City me dice, vamos a agarrar en el draft. Y luego, pero Salt Lake me dijo lo mismo también. Entonces viene y miro que Kansas City cambió para el número 1. Ujú. Pero me dice, porque tenían el 11 en ese entonces, me dice Kansas City, te queremos en el pick, pero no creemos que vas a llegar hasta el número 11, porque pensamos que te van a agarrar Antes. en los Ok. primeros 5. Ok. Pero ellos no sabían que Salt Lake estaba Ah, ok, en la ok. pelea. Ellos decían entre los primeros 5. Pensamos que te va a agarrar Colorado, donde eres, o Columbus. Ujú. Que Columbus tenía el pick 6 y Colorado tenía el 4. Entonces viene y cuando llego allá al draft, viene y empieza en el número 1, que era Kansas City, porque intercambió la semana intercambió. Y yo le decía a mi hermano, yo creo que iba a ser el número 1. Escogieron a Chance Myers. ¿Oh, sí? Sí, Sí. a Chance Myers. Para venir acá, sí. Ajá, Sí, claro. a Chance Me Myers. acuerdo Sí. de él. Ajá, entonces no me escogieron a mí el número 1. En el 2008 fue a Chance Myers. Ok. Y yo le dije, Kansas City me dijo, pero también me dijeron que en los primeros 5 picks me iban a agarrar. El segundo era Salt Lake. Tampoco me agarró. Ya los nervios estaban así. El 3, no sé quién era. El 4 era. El 4 era Colorado. Ok. Tampoco me agarraron. Tampoco. El quinto no me acuerdo de qué equipo era. Y el sexto era Columbus. Tampoco. Y después pasó 8, 9 y 10. Y el 11 era otra vez los Wizards. Sí. Le dije, me dijeron que me iban a agarrar si estaba aquí porque no pensaba que iba a llegar tan lejos. Sí. Y en el 11, en el número 11 fui yo. Ahí. Que pues, que tan lejos, ¿no? Pero Sí, pues, ser el 11 de sí, todo un draft sí, sigue siendo sí. top pick. En los mejores 11 de un equipo, ahí estaba. Jugabas. De titular. Era titular. Era titular, hermano. Era titular y eso es lo que importaba, Exacto. hermano. Si era delantero, de defensa, no importaba, hermano. Ahí iba yo. Entonces en esa parte, pues muy feliz. Me levanté, fui al micrófono. Sí. Le di las gracias al club, a mi familia, a todos los entrenadores que he tenido en toda mi historia, compañeros, y de ahí pues
me tomé fotos con el equipo, con los dueños, y de ahí pues un día, 24 horas después, estaba en Kansas City, en un frío que no te imaginas. Sí, pues Sí, me imagino que llegaste en el invierno, ¿no? Me imagino. en el invierno y te ponen un extended stay de un hotel. Oh, ok, sí, sí. Sí, se llama Para, extended stay. para quedarte allá a vivir los Ah, primeros meses. sí, los primeros Sí, meses, sí. sí. Y Ya. ahorita te quiero preguntar más de esto, pero ahorita mencionaste algo que me gusta, que me gustó mucho, que fue todos tus entrenadores durante toda tu carrera. Este, y antes que empezáramos el podcast hablábamos de los entrenadores y que con los niños y todo eso. Vi que hace poco con tu esposa fuiste a Honduras, Ujú. visitaste un club y eso. ¿Todavía tienes un entrenador en especial así de niño que todavía le hablas o estás en comunicación con alguno de los entrenadores que pues cuando estabas en el llano, en el barrio, jugabas con él? Sí, sí, hay dos entrenadores que tuve. Uno era mi padrino, Ok, y era el entrenador de la escuela donde jugaba de primer grado a sexto grado. Usualmente los de cuarto y quinto y sexto son los que juegan en el equipo de la escuela, entre las otras escuelas. Él era el entrenador por muchísimos años, y el equipo del barrio, que en paz descanse el entrenador, tenía mucho contacto con él también, porque en Latinoamérica la misma gente está en el mismo barrio toda la vida, sí, sí, desde sí, generaciones. Entonces la misma gente de siempre, y siempre hablaba con ellos, siempre, obvio que fueron mis primeros pasos. Es la gente que te enseñó a dar un pase, sí, a cómo desmarcarte, donde menearte. Entonces en esa parte desde niño lo aprende uno y lo escucha, es donde uno aprende sí, digo, lo que viene después en sus etapas de mayor, porque si hay un entrenador que te quita las ilusiones, el fútbol no te gusta para siempre, claro, y ahí ya queda. no quieres Entonces hacer. ellos son los que hicieron que me gustara el fútbol muchísimo. Y aparte eh, estos entrenadores, porque me imagino muchos de nosotros tuvimos entrenadores en el barrio y eso, aparte son las primeras personas que como que te dan consejos también de vida, más allá de a lo mejor no son los mejores tácticamente o no tienen las licencias de entrenador y todo eso que te van a llegar obviamente a ya a un nivel profesional, pero pues son las personas que te ayudan a alejarte de los vicios, que donan su tiempo, porque sabemos que Exacto, en exacto. Latinoamérica, México, Ujú, Honduras, Centroamérica, todas estas personas, la mayoría no cobran o no ujú. gana nada, ¿no? Entonces lo hace por ayudar a los chavos de la colonia, del barrio, etcétera. Y yo también tuve unos entrenadores así que también con algunos tengo todavía contacto, pero se les guarda mucho cariño de que donen su tiempo y Ujú. que pues son los primeros a lo mejor que les hablaste de una novia o No, son los exacto, primeros que de fuiste todo en la de vida. todo, ¿no? Sí, ellos te dan esa confianza de que tú te abras con ellos. Entonces, Exacto. el desarrollo de muchísimos niños empieza de esa gente adulta que, aunque no lo sepan y que si nos escuchan, que el niño está ahí para apoyarlo y para darle solo cosas positivas, Sí, porque eso lo va a dar muy lejos. Como vos dijiste, que en la parte futbolística tal vez no tengas el desarrollo como entrenador muchísimo, pero en la parte mental de un niño es primordial que el niño se la crea, ¿verdad? Entonces, claro. en esa parte, tal vez que no le enseñan en casa, tal vez los padres son muy injustos con el niño, pero el escape de ellos tal vez es el fútbol, y hay que ser muy, muy contundente, y creo que no hay que decirle ninguna cosa negativa a ningún niño, porque de ahí sale todo. Sí, exacto. Sí, no bajarle las esperanzas, ¿no? A Exacto, nadie, sí, o sí. sea, no sabemos, a veces también decía un dicho, un entrenador que decía, no llega la estrella, llega el más estrellado, ¿no? No, es que entre más que lo mire uno, sí, y en Estados Unidos también, sí, ahora los niños que están saliendo a profesional en el Sporting no son niños, hasta que sea, por más blanquito y por más ojos azules que sea, viene de muy bajos recursos en veces también. Sí, sí, Ahora ya el fútbol en Estados Unidos ha cambiado muchísimo, y ya es el deporte del pobre también. sí, Entonces, se en están esa abriendo parte, las oportunidades sí, sí, para todos. entonces aparte muchos niños que como entrenadores que están, les va a tocar muchos niños que en algún día no se le mire mucho las esperanzas, pero con esa cosa positiva que le den al niño puede llegar muy lejos. Sí, exacto. Ayudarles a
pues, a desarrollar su potencial. Y regresando al draft, entonces te escoge Kansas City, llegas acá en el frío. En ese entonces el entrenador todavía era Peter. No, el No. entrenador era Kurt Onolfo, se llamaba, Onalfo. Ok, ok. Ujú. Pero, perdón, Sí. Peter era el director deportivo. Ok. Peter siempre ha sido el que ha estado ahí, sí. El jefe. Sí, Peter fue el que me trajo al equipo. El que Oh. hacía las decisiones Ujú. como director deportivo. Pero después él se puso entrenador, entonces hacía de entrenador y director deportivo. Sé que tienes una buena relación con Peter, bueno, obviamente, pero de muchos años, ¿no? Sí, No diría buena, especial. de trabajo y todo eso, sí, y respeto, Sí, obvio, sí, porque llevamos aquí muchos años juntos. claro. Y entonces te vienes, dices, te ponen en este hotel para vivir unos meses. ¿No te vienes solo a Kansas City o te traes a tu hermano o a alguien de la familia? Solo, Solo. al principio solo, los primeros 6 meses, solo, y entonces en esa parte, muy difícil, pero em, también muy buena, porque aprende uno muchísimo de la vida, tiene que comportarse uno mismo. Eh, en el fútbol, en la vida personal, y entonces eso es bueno para cualquier jugador porque tiene que madurar uno y la suerte que cayó en una ciudad que no hay tanta tentación, no caes a un Miami, a un Nueva York, a un Los Ángeles, Sí, y lo bueno de Kansas City que si, como de lo que hablamos antes, si uno quiere restaurante, poquito de fiesta o fiesta también está ahí, pero si uno quiere alejarse de eso, es muy fácil en Kansas sí. City. La parte económica, como un jugador, aprende muchísimo también de eso. Entonces, en esa parte, pues, estoy muy agradecido de que caí en Kansas City. Al final fue lo que diría que me ayudó en mi carrera, o salvó mi carrera, si se podría decir así. La ciudad. O Sí, la sea, ciudad. el entorno de la ciudad. Sí, porque se concentra solo en fútbol uno. Sí. Entonces, el que no quiere jugar en Kansas City no juega. No fue. Sí, sí. Y bueno, hablando de Kansas City, que esta pregunta te la quería hacer hace rato, pero obviamente te gusta Kansas City, llevas aquí muchos años. Eh, Te ves, sé que ya tienes varios, o estás haciendo otros negocios aparte de fútbol y todo eso. ¿Tú te ves en Kansas City? Es la ciudad que dices, aquí yo creo que me puedo quedar toda la vida, o algún momento dices, me retiro, me regreso a Colorado, me regreso a Honduras. Sí, la verdad que no lo he pensado mucho. He hecho mucha vida aquí. Le dicen al futbolista que planee después del fútbol, pero es muy Otra difícil. vida, ¿no? Sí, es muy difícil. Porque sería muy injusto un jugador a los 25, 26, 27, 28 años pensar en otro y no concentrarse solo en el entreno. Claro. Ahora el fútbol llegas a entrenar a las 8, 9 de la mañana y no sales hasta las 3, 4 de la tarde. Que lo estoy diciendo muy en serio, que estás todo el día. Pues cuéntanos Sí, cómo es un día. sí, un día es así, como te digo. Pero Llegas llegas a a las 8, desayuno. desayunas, eh, en la parte de fisioterapeuta necesitas algo así, o si no, pues hay videos que mandan los entrenadores en tu correo electrónico, miras eso, si no te haces un poco de pesa, o si no estás en el entreno preparándote para el entreno que empieza a las 10 de la mañana. Ujú. Y a las 10 están todos afuera ya preparados para empezar el entreno. El entreno dura que 1 hora 15, entonces a las 11:15 ya terminas otra vez. Hay hacer todo, prepararte prácticamente. Si necesitas un regenerativo o Sí, recuperación después del entreno, tienes una molestia física, tienes el agua helada, tienes la crioterapia. Y esto es en todos los equipos ahora. El fútbol, la infraestructura en Estados Unidos ha cambiado muchísimo. Entonces, si necesitas eso, después del almuerzo o la comida, como le dicen algunos, es a las 12:45. Y después, tantos jugadores, ahora en un equipo hay 30, 40 jugadores. Los entrenamientos en Kansas City en especial son muy fuertes físicamente, entonces molestia las vas a tener sí o sí. sí, O tengas 15 años o tengas 36 años que tengo yo, uno de los mayores, las molestias están en todas las edades. sí. Una mal patada, bueno, una no mal patada, pero una mal patada que se dice de un compañero y hay 5 o 6 fisioterapeutas, que son muchísimos, pero cada jugador se tarda 30, 40 minutos en recuperarse. Entonces, después de la comida, siguen
los otros jugadores. O sea que los que son mayores van primero y los que son menores van Sí, después. la jerarquía Sí, primero. pero la jerarquía sí está antes y Ya, después en eso. Entonces, eh, cuando menos acuerda, se le ha ido el día uno a las 2, 3 de la tarde, hay entrevistas, hay muchísimas cosas que uno hace en un club que, que la mente se lo lleva ahí uno. Entonces, claro. ya cuando sale uno, ya a las 4 o 5 de la tarde, a las 5 de la tarde todo el mundo sale a trabajar en Estados Unidos. No A la planea nada, siesta hermano. ya Es no hay difícil, nada. es difícil planear. Y las siestas también las tomo en el club uno en veces. ¿O también? Sí. Ok. Y el lunes que tiene día libre a uno, trata de hacer, pagar los Los biles si no los tienes sí. automáticamente o tiene que ir a hacer cosas del auto. Es una vida muy, muy compleja en el fútbol. Entonces, es muy difícil planear. Entonces, el jugador no se puede concentrar. Ya cuando está uno un poco mayor, ya va empezando un poquito ahí, pero ya, ya cuando menos acuerdas, fallaste 10 años De de, la carrera. del desarrollo que Bueno, podías hacer otras cosas, ¿me claro. entiendes? Sí. Y qué bueno esto que dices, porque mucha gente piensa que dice, no, la carrera del futbolista es voy, entreno 2 horas, me voy a mi casa y me desocupo, ¿no? Ya no tengo nada que hacer. Ahorita que dices que ya ha cambiado mucho y como es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, prácticamente, o sea, no, es un trabajo. O Sí, sea, sí, ya las horas es como un trabajo y sin contar ya las horas de vuelo, de viaje, partidos, concentraciones, etcétera, ¿no? sí. Este, y también lo que decías hace que los entrenamientos, pues yo he tenido la chance de ver algunos y pues sí, sí son muy intensos, ¿no? Es un club, no digo que todos los clubes, pero no he estado en tantos clubes en, en la MLS solo en un club, que es el Sporting Kansas City, y en otros clubes del mundo solo he estado en otro más, y los entrenos aquí son pesados, y lo digo porque otros compañeros que han venido de otros equipos lo han dicho, que es muy pesado los entrenamientos acá, entonces no es nada fácil, pero en el fútbol se tienen que entrenar a un nivel muy alto porque el sábado, cuando ven el sábado, tiene que estar al mismo ritmo los demás Los equipos. demás, claro. Entonces, obvio que los equipos, unos un poco más que otros, dependiendo del entrenador, en la parte táctica, pero en el club se entrena muy, muy fuerte. Y sé que ahorita, como dijimos al principio del podcast, tienes otros compromisos, entonces no, pero todavía tenemos algo de tiempo, pero Mm. llegas al Sporting 2008, 2012 y luego te vas a Inglaterra. Wigan, y cómo fue el contacto, cómo fue la decisión, cómo pasó este traspaso a la Premier League. Sí. Bueno, empezó un poquito por el draft, porque el draft solo es un parte del sueño, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el draft solo, solo es parte del sueño, porque llegas ahí, pero todavía tienes que hacer el equipo, Todavía tienes que jugar, jugar, ¿no? que Sí, demostrar y demostrar que uno merece estar ahí. Y luego uno ya sabe que después del fútbol de jugar profesional está el mundial, está la selección, está el mundial, está la liga española, la liga italiana, la alemana, la mexicana, la inglesa. sí, Entonces los niveles siguen y los sueños siguen. sí. Entonces en esa parte yo tenía ese sueño todavía. Yo estoy acá, pero creo que eso me llevó a triunfar en la MLS porque pensando aquí en lo que puede ser más allá. Entonces estando aquí me esforzaba a lo máximo y en un año de jugar aquí en la MLS pude llegar a la selección. En la selección, de ahí lo demás, si demuestra uno en una selección las cosas buenas, los equipos de Europa, así como la universidad en la Sí, MLS, te van a te van a buscar. buscar. Ajá. Bueno, sí, tienes razón. Me Sí. brinqué porque te iba a preguntar de esto y después de la selección, pero Ah, obviamente del 2008 al 2012, ajá. pues te vuelves estrella aquí en Kansas City, titular, no quiero decir indiscutible, eras indiscutible, pero titular de que jugabas todos los partidos. Este, 2010 vas al Mundial, ¿no? Con la Sí. selección. Ujú. Eres un referente de la selección de Honduras, eres capitán. Llegas al 2010 y de ahí, como bien dices, pues después 2012 al Premier League. Pero entonces, déjame regreso un poquito. ¿Cómo fue? Llegas al Sporting, 2 años juegas, que es una carrera, se puede decir, corta, Ujú. 2 años para ir a un mundial, ¿no? Para Sí, llegar a un mundial. Entonces tuviste que, o sea, hiciste una carrera muy destacada en 2 años y llegaste a la selección de Honduras. sí, sí, la verdad que me esforcé mucho para tratar de jugar el primer año,
me fracturo justo cuando llega la pretemporada, me fracturo el tobillo derecho, estoy fuera 2 meses, regreso, juego y el entrenador me da la oportunidad. Jugué 20 partidos en esa temporada, en aquel 2008, y me llaman a la selección si quiero ir a un microciclo. Okay. En el microciclo me va muy bien y me llevan a una eliminatoria. En ese mismo mes que fui al microciclo, estaba la Copa UNCAF, perdón, la Copa UNCAF, que es la Copa de Centroamérica. Ujú. Me va muy bien y me llevan al partido de eliminatoria, al microciclo de eliminatoria, antes que eran los jugadores de Europa, que eran los que estaban todos los extranjeros de Honduras, Sí. en Europa, que eran como 15 en ese entonces. Y me llevan al microciclo, que en Colombia, me va muy bien. Entonces me aumentan a ese grupo de los que están en Europa y algunos que están jugando en otras partes extranjeras, en México o aquí en la MLS, y me llevan con ese grupo, que es la eliminatoria, que tocaba jugar contra Costa Rica en Costa Rica y contra México en México. Y ahí pues ya en los entrenos voy Sí, ahí gustando al entrenador, a los compañeros, y ahí pues ya me fui quedando un poco a poco, y ya en eso está Honduras, está en una etapa muy buena de ir al Mundial, y no había muchos jugadores jóvenes, entonces necesitaba esa mezcla entre mayores y jóvenes, entonces llega el momento muy perfecto, diría yo, y eso me fue ayudando. Entonces ya me tocaba jugar ese 2009 aquí en la MLS y ahí pues ya venía te con toda la agarraste. inspiración, yo ya había jugado con jugadores de la selección de Honduras que jugaban en Italia, Inglaterra y en España y en otras ligas en Europa y me fue algo bien, entonces dije, pues yo puedo jugar, yo también puedo, yo también puedo. Entonces llego a la MLS y con mucha humildad en 2009 hice toda la pretemporada, entonces ya ahí ya me gané el respeto un poco del entrenador aquí también porque ya había estado en la selección Sí. de los compañeros, entonces ya la confianza la tengo por los cielos. Y, y la confianza pues me ayuda a jugar y a ser un poco más de referente de los Kansas City Wizards, que es del Sporting, Ujú. y llego a la selección y el Mundial viene. El Mundial viene y tuve oportunidad, jugué bien, me tocaron algunos partidos de eliminatoria y voy al Mundial. Sudáfrica. Al último, me subí en el último tren, Sí. sí, el de Sudáfrica, y ahí pues ya era mi tercer año futbolísticamente, en el verano del 2010, y Sudáfrica pues una de las mejores cosas que me pasó en la vida, y ahí empieza como uno dice, ya a gustar en el extranjero aún. Bueno, a mí me llama la atención y me gusta mucho saber como dicen aquí, el backstage, ¿no? O sea, Sí, cómo te llega la noticia ya vimos lo del draft, ahora cómo te llega la noticia de que te vas al mundial. ahí fue un poco más de emoción, ahí Ok. ya un poco más emocional porque creo que todo futbolista sueña estar en un mundial y para mí, pues, esa llamada, porque yo no estaba todavía si iba a ir al mundial o no. No es como otros jugadores que ya sabían Que ya estaban más seguros, que ya ¿no? estaban más seguros. Entonces, para mí estaba entre esos últimos jugadores que el entrenador pues sabía que había demostrado, estaba con toda la confianza, pero Sí. hasta que no le dan esa llamada a uno, que le dice a uno, vas a estar en el mundial y justo hacen la llamada, la hacen como 20, 30 minutos antes de que va a la lista del entrenador Con la con la, conferencia, con ajá, la prensa. en la conferencia de Ujú. prensa para toda la prensa hondureña y internacional que esté ahí, entonces te hablan eso, entonces yo ya estoy, sí, Me imagino. y justito, es que yo creo que 30 minutos, yo creo que fueron en 5 minutos me llamó el entrenador, en Cuando te 5 para que dice, nadie, vas. vas, sí, o ni me acuerdo, pero es más como felicidades y ¿Quién sigue era, quién era el profe en ese entonces? Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda. Sí, Reinaldo Ok. Rueda. Y él, felicidades, solo es Comienzo. prácticamente es un comienzo, tienen que trabajar porque cualquier cosa puede pasar, cuídese Sí, sí. y nos vemos en, Y en en este, en este Sudáfrica. mundial juegas porque eres de los más jóvenes. Jugué de titular. O jugaste titular. Llegué a la pretemporada del mundial antes, que era una Sí. pretemporada antes, un poquito antes. En este mundial no fue porque salieron justo en noviembre, se fueron de un solo a jugar a Qatar, pero Sí, en, claro. en los mundiales que en el verano uno termina la liga, en la MLS no, porque en la MLS está jugando en ese entonces, pero te vas un mes antes y toda la pretemporada de nosotros de antes del mundial fue fue en Alemania. Ok. Y en Alemania, pues yo ya iba también con toda la confianza de estar jugando aquí ya casi 10 15 partidos en la MLS
y llego a Alemania y me esfuerzo lo más que puedo y justo en Latinoamérica los equipos, en la MLS ya sabe prácticamente uno que va jugando desde el martes o miércoles muchísimas veces con bastantes entrenadores. Allá 30 minutos antes de que empiece el partido del mundial uno no se da cuenta, entonces No te avisan. sí, y yo ya sabía que había jugado todos los amistosos, pero todos de cambio, y llega el mero partido del mundial contra Chile Ujú. y da la lista. Bueno, la lista no la da. Lo que hace es que quita una manta y la ahí manta está en está. los 11. Y uno mira, pues uno dice, Sí, bueno, sí. yo me preparo porque siempre entraba de cambio No te lo y no esperabas. me lo esperaba. Y ya miro a Espinosa en el lado izquierdo y yo me quedo sorprendido. Yo quería ir para todos lados, pero no podía. Y ya dice, estos son los jugadores que van a representar a Honduras en su segundo mundial. Vamos a jugarle así a Chile. Prácticamente la parte táctica mía fue que por el lado derecho estaba Mauricio Islas Ujú. y Sánchez, Alexis. Alexis Sánchez por ese lado. Y eran jugadores con mucho esfuerzo y, y a Matías Hernández le gustaba tirarse por ese lado también, entonces él quería jugadores que tuvieran mucho esfuerzo, pero que también le gustara ir al frente. Entonces había otro muchacho de mi edad, otro compañero de equipo, Emilio Izaguirre, que también él jugó en el Celtic ¿De Escocia? de Escocia, Ok. y él, a los dos juntitos zurdos, a defender y atacar lo más que podamos y a tirarles a los dos, Y porque hay que Alexis Sánchez pararlo estaban en el Udinese, los dos, Mauricio Islas de y Alexis. Alexis Sánchez estaban los dos ahí, y ahí pues a tirarles a ellos Sí. prácticamente Y a era, combatir con ellos. y era Matías también venía, y ellos venían como de Colo-Colo, ¿no? ¿Te acuerdas de ese? De Colo-Colo habían tenido Ujú. la Libertadores, Exacto, un sí. equipazo. Ujú. Pero entonces, la emoción de debutar, en 3 años debutas un mundial. Y dices por la izquierda, porque antes jugabas otra posición, Ujú. jugabas por el lado izquierdo. Y entonces, y de ahí juegas los siguientes 2 partidos. Y juego después, perdemos 1-0 contra Chile al último, Ujú. y luego toca el siguiente partido contra España, la campeona, y España había perdido contra Suiza, entonces España tenía que ir con todo. Tenía que salir con todo. Y, y ya pues ya ahí ya me imaginaba un poco que iba a ser titular porque no lo hice tan mal contra Chile, entonces ya los nervios ya se habían ido también, Claro. pero los nervios siempre en todos los partidos, ¿Cuántos hasta años tenías? tenía 22, 23 años, Joven. sí, Sí, sí. y ahí pues ya contra España toca el partido que se tiene que ganar sí o sí, entonces va con todo uno, sabiendo que Sí. España es el número uno del mundo, pero perdieron contra Suiza, entonces las ilusiones están por arriba también, Sí. que se puede también. España nos pintó la cara como nunca, pero era un equipazo de que ya sabemos Que quedó campeón. sí, quedó Claro. campeón del mundo, entonces y los jugadores pues ni mencionarlos porque ya se sabe todo el mundo que es la historia, ahí está. Entonces, sí, y entonces de ahí el tercer partido no jugué porque ya estábamos eliminados, Ya pero jugó. igual había muchos compañeros que tenían muchos méritos para ser Sí, titulares para también, jugar, claro. y entonces a ellos les tocó el partido contra Suiza. La verdad que podríamos hablar 3 horas. Hay poquito más que te quiero Sí. preguntar. Del Sporting por el tiempo, lo voy a dejar un poquito al lado. Pero regresas del Mundial, porque todavía te quiero preguntar, juegas otro Mundial, capitán, pero las Olimpiadas. Esas Olimpiadas Ah, sí. fueron especiales, pero entonces regresas al Sporting, te vas a Wigan, que es a la Premier League, y como bien dices, pues ya te ven, ya estás teniendo una buena temporada en la MLS, vas a un Mundial, eres titular, joven, te vas a Wigan, y en Wigan no nomás vas a Wigan, ganas la FA Cup. Entonces, pero platícame nada más cómo fue primero llegar y, y- y adaptarte, porque muchos van y no juegan, ¿no? Tú sí Claro. jugaste. Sí, sí, Fuiste sí. titular y importante. ¿Las Olimpiadas fueron antes o después? Antes. O Ah, sea que me entonces, ayudó un poco. entonces Sí, platícanos de las Olimpiadas. Yo pensé que fueron sí. después, pero entonces vas a las Olimpiadas como uno de los, como capitán, pues. Sí, porque eran los jugadores mayores en ese Exacto. entonces. Son tres mayores Londres. que llevas y voy ahí y bueno, nos fue muy bien. Perdimos contra Brasil,
con un hombre menos, le jugamos muy bien a Brasil. Sí. Estaba Neymar en ese entonces, estaba Hulk, Hulk, Silva, Dani Alves. Dani Alves, muchos jugadores de mucho nombre. Entonces en esa parte jugamos unas Olimpiadas muy buenas, que ahí pone mi nombre un poco alto en Inglaterra, que yo ya iba para Inglaterra, pero nadie sabía en ese entonces todavía que ya estaba, pero eso me ayuda más a entrar a Inglaterra. Regreso a las Olimpiadas a Kansas City, tenía mis 4 meses aquí. 3 días después, Kansas City está jugando la final contra Seattle, campeones. Jugué, porque vine a las Olimpiadas, guardé cuartos de finales un sábado en las Olimpiadas, y un miércoles estamos jugando la final aquí contra Seattle. Jugué este partido, campeón. Me toca ir a Wigan a final del año. Descansé un mes acá y luego hice una pequeña pretemporada de 2 semanas. El primer partido que tocaba era de FA Cup. Jugué ese partido de FA Cup y el siguiente fin de semana estaba titular en la Premier League. Jugué los partidos de Premier y FA Cup y llegamos a la final. Sí. Pero fueron partidos muy difíciles y mucho aprendizaje para mí. Y en la final se lesionó Maynor Figueroa y Jan Bosellur, que era chileno, que también le jugamos en el Mundial. Sí. Ajá, le jugamos en el Mundial. Y se lesionan y los dos juegan por izquierda. Porque, Wigan jugaba con línea de 3. Okay. Entonces, o línea de 5 se podría decir. Y en la línea de 5 jugaba y de carrilero, y como Jan Bosellur era todo terreno, pero como no estaba, me tocó jugar a mí esa posición en la final contra Manchester City. Okay. Y se lesionó 4 días antes. Entonces entrené y me senté con que el entrenador es Roberto Martínez. Uh-huh. Era Roberto Martínez, que fue el entrenador de Bélgica en el Mundial y ahora de Portugal. Sí. De Portugal, y él el español. El español, sí. Él estuvo 3 horas. 3 horas hablándome de fútbol, de todos los escenarios posibles que iban a pasar en el partido. Prácticamente, pero no las 3 horas seguidas. Un día 1 hora, el siguiente día otra hora. En el partido, las cosas que iban a pasar y lo que tenía que hacer yo si pasaban esas cosas. Wow. O lo que debería hacer, pero mi propio fútbol. Tampoco quitándome la parte mía, y que algo que quería que hiciera, porque Zabaleta era el que subía siempre. Uh-huh. Y estaba Luis Silva también, que subía. Y estaba en mi lado que venía... David Silva, perdón. No, Luis Silva. David Silva, perdón. Y luego, ¿sabes mucho de fútbol, hermano? Sí, te acuerdas. Luis Silva, David Silva, perdón. Sí, David. Había 2 Silvas. Sí, sí, sí. El otro es... ¿El brasileño? Sí. Sí. Y luego venía Kun Agüero por el lado también, o en vez de Esteve. Entonces, para yo saber jugarle la posición ahí, me habló mucho de todo lo que podía pasar en el partido, y bueno, así, porque no había jugado, aunque él no sabía que yo había jugado aquí antes por izquierda. De lateral izquierdo en Kansas City. Entonces ya, pues eso me ayudó un poquito a la transición a ese partido. Sí. Pero, bueno, pero regresamos un poquito al tú me dices, ¿cómo andas de tiempo? Y sí, si no, hacemos episodio 2. Hagamos episodio 2. Porque todavía queda mucho que hablar de, por ejemplo, lo de las Olimpiadas yo vi ese partido. Falta hablar de la Olimpiada, hermano, falta lo de Wigan, si quieres 2 horas de mano, y 2 cervezas más. Espero que te hayas divertido, te agradezco mucho tu tiempo, has venido, bueno, te conozco ya desde hace mucho tiempo. Exacto, sí. Diario has sido una persona, yo te agradezco que Diario has sido una persona muy amable, muy atenta. Igual, hermano, igual. Y conozco también a tus hermanos, a tu hermano, a tu primo. Sí. Y ahí de repente los veo y todo. Y pues bueno, Roger, un gustazo. Y ya quedó. Segunda parte, se las debemos, pero sí, va a haber segunda parte. Entonces, perfecto, hermano. Muchas gracias por venir, Roger. Sí, perfecto. Te deseo lo mejor. Gracias, manito. Estamos en contacto. Y bueno, pues bueno, muchas gracias. No se pierdan el próximo episodio de Fresco el Podcast. Y estén muy atentos. Espero les haya gustado. Y nos vemos pronto. Bye.
Today's podcast brought to you by Arvest Bank.